Seguidamente corresponde el uso de la palabra a abogadas y abogados del noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales. Adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes a la honorable Corte, a las organizaciones y comunidades y pueblos indígenas, hermanos y hermanas que están presentes en estas sesiones ordinarias y a las demás delegaciones presentes. Mi nombre es Zulka Guara, soy representante indígena de la comunidad de Amaicha del Valle. Esto corresponde al... Perdón, me están haciendo señas, está sonando muy fuerte. Ok. Mi nombre es Zulka Guara, soy del pueblo de Aguita, del norte de Argentina, de la comunidad indígena Amaicha del Valle, soy de Aguita Calchaquí, junto a mi compañera Sara Choquevilca, perteneciente a la comunidad indígena Chalala, en Purmamarca, del pueblo Colla de Jujuy, coordinamos las áreas de derechos de los pueblos indígenas en las provincias de Tucumán y Jujuy, respectivamente, de nuestra organización Andes, abogados y abogadas del noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales. El objetivo de nuestra intervención aquí es aportar sobre el estado de situación de las comunidades indígenas del noroeste argentino en relación a la crisis climática y el impacto que genera en el acceso a nuestros derechos fundamentales, haciendo hincapié en nuestra condición como mujeres, a los fines de que la Corte pueda tomar estos aportes para definir y desarrollar su opinión consultiva. Las comunidades indígenas sufrimos el despliegue de innumerables actividades extractivas a lo largo y ancho de nuestros territorios, la instalación y el desarrollo de nuevos emprendimientos inmobiliarios y la deforestación para monocultivos. El despliegue de estas actividades genera la imposibilidad de acceso a derechos básicos como el agua potable para consumo, la contaminación de fuentes, la afectación a la flora y fauna local, desalojos y violencia, exacerbando la crisis climática. Si bien la actividad minera siempre tuvo un rol fundamental en el noroeste argentino, desde 1990 es tomado por las empresas extractivas con este carácter y en la última década es la minería del litio la que se ha potenciado en la puna altoandina, avalada por un marco normativo que termina favoreciendo la extracción de materias primas por empresas extranjeras, contribuyendo así al continuo saqueo de nuestros bienes naturales. Este proceso de transición a energías renovables genera que los territorios indígenas sean afectados de manera diferenciada por el actual escenario de emergencia climática, ya que la mayor concentración de minerales críticos se encuentran en territorios comunitarios. Esto ha provocado en muchos casos situaciones graves, como la expulsión y abandono del territorio por falta de acceso a recursos básicos y la criminalización de quienes exigen protegerlo. En este sentido, es fundamental que el Estado garantice la ejecución de políticas integrales con perspectiva intercultural en base a derechos territoriales, culturales y espirituales de nuestros pueblos, con el propósito de protegernos como poblaciones inmersas en contextos de desigualdad frente a grupos de poder económico representados por intereses nacionales y extranjeros. El Acuerdo de París señala en su artículo 7, párrafo 5, que para llevar adelante la labor de adaptación a la crisis climática debe inspirarse no solo en la información científica, sino también en los conocimientos de los pueblos indígenas, como han expuesto precedentemente muchas organizaciones estos días. Si bien la transición energética considera necesaria la explotación del litio, no puede realizarse a expensas de nuestro derecho al territorio, ya que consideramos a la tierra como un organismo vivo y valoramos la interconexión de la vida en su totalidad. Es importante que esta honorable Corte tome en consideración estas perspectivas y enfoques para que los estados en general y Argentina en particular tengan herramientas para garantizar la protección de los bienes naturales y el respeto por la cosmovisión indígena en sus políticas y decisiones. En la provincia de Tucumán, las comunidades indígenas del Valle de Tafí enfrentan el extractivismo urbano impulsado por la especulación inmobiliaria, afectando zonas de uso común y sitios ceremoniales. La crisis climática ha sido aprovechada por esta industria para generar un mercado de oferta y demanda en la zona del Valle Calchaquí mediante la promoción de hoteles, restaurantes y urbanizaciones que está afectando a las comunidades, lo que ocasiona un grave deterioro de ríos, riberas y la pérdida de territorio. Existe también el riesgo de perder una importante zona arqueológica por la misma extracción de áridos. Además, muchos sitios arqueológicos son gestionados por entes estatales para la explotación turística sin consultar ni obtener el consentimiento de las comunidades indígenas locales,
para lo que significan estos sitios que se llaman arqueológicos, son muy sagrados para nosotros. La Ley Nacional de Emergencia 26.160, sancionada en el año 2006 en Argentina, creó el Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas y fue un avance significativo para proteger nuestros territorios. Sin embargo, después de 18 años, solo se ha relevado el 70% de los territorios, prolongando la inseguridad jurídica y los conflictos por la especulación empresarial. La gestión gubernamental actual ha generado preocupación en el movimiento indígena nacional con propuestas que podrían debilitar nuestros derechos, como la derogación de la ley de tierras, afectando de manera directa a nuestros territorios. Cierro aquí mi intervención. Muchas gracias y le paso la palabra a mi compañera Sara. Actualmente, en Argentina, el gobierno nacional de ultraderecha propone un proyecto de ley llamado Ley de Bases, que implica una multiplicidad de retrocesos, entre ellos el régimen de incentivo para grandes inversores enfocado en actividades extractivistas, en donde afecta el cumplimiento de compromisos asumidos por el país en materia de cambio climático. Este régimen, con una marcada política de saqueo extractivista neocolonial, reserva privilegios para las empresas internacionales, donde la inversión para el sector minero implicaría más compañías multinacionales y nacionales avanzando sobre territorios comunitarios indígenas en la exploración y explotación de los bienes llamados bienes naturales, como es el caso del litio en las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca. Estas acciones permitirían que, sin el consentimiento previo, libre e informado, aumenten exponencialmente los proyectos extractivos en todos nuestros territorios. Es en virtud de todo esto que consideramos crucial avanzar en el reconocimiento del derecho colectivo a la propiedad comunitaria indígena, deuda histórica que en la Argentina aún no se ha saldado. Tanto el marco normativo como la jurisprudencia de esta honorable Corte respaldan este derecho fundamental, resaltando la importancia de asegurar la certeza jurídica de las comunidades indígenas. Es esencial reconocer el derecho a la protección de conflictos por el territorio, la gestión de los llamados recursos naturales y que el Estado priorice los derechos y necesidades de nuestros pueblos indígenas y campesinos en estos conflictos, en línea con sentencias de casos como el de la comunidad indígena Lacajonat versus Argentina. La emergencia climática debe ser abordada urgentemente desde políticas públicas participativas, donde los principales damnificados y damnificadas formen parte de las decisiones que se tomen. Es alarmante la gravedad de la situación de representantes indígenas en la defensa de nuestros derechos, enfrentando violencia sistemática por parte de agentes estatales y privados. El ejemplo del caso de la represión en Jujuy contra la reforma parcial de la Constitución Provincial en junio de 2023 resultó en más de 100 detenidos, entre los cuales estuvieron jóvenes indígenas, mujeres, niños y niñas y dirigentes sociales, resultando 5 personas con lesiones oculares graves y pérdida de la visión. Es el caso del joven de 17 años perteneciente a mi comunidad, es la comunidad indígena de Chalala en Purmamarca. Este ataque al derecho de la protesta va en contra de principios internacionales. La omisión del derecho a la protesta va en contra de principios internacionales y de la omisión del gobierno nacional. Al no condenar estos actos, agrava también la situación, vulnerando el artículo 9 del Acuerdo de Escazú, que garantiza un entorno seguro para quienes defienden derechos humanos en asuntos ambientales. Como ejemplo, podemos tomar del caso jujeño, que tenemos casi 20 referentes indígenas imputados por homicidio culposo solo por el hecho de protestar y defender sus derechos, del cual mi padre también conforma esa lista. Este caso evidencia no solo la falta de participación y protección hacia nuestros recursos y nuestros derechos, sino también el debilitamiento democrático que generan
reformas constitucionales inconsultas que institucionalizan el saqueo y el extractivismo en nuestros territorios. En el contexto mencionado, las mujeres indígenas enfrentamos obstáculos para ejercer nuestros derechos, ya que asumimos la responsabilidad del cuidado en la triple dimensión, tanto productiva, reproductiva y del autocuidado, siendo esto inherente a la protección del territorio, aspecto fundamental, pero muy subestimado por el Estado Nacional. A pesar de nuestra presencia en espacios públicos y políticos, enfrentamos una histórica vulneración de derechos con limitado acceso a la justicia y representación política real que impide una participación efectiva y la incorporación de nuestras necesidades, desafiando las lógicas estatales patriarcales que nos marginan y exponen al ecocidio. Para concluir nuestra intervención y por todo lo considerado, solicitamos a los miembros de esta honorable Corte incluyan en su opinión consultiva disposiciones y contenidos efectivos en relación a la responsabilidad de los estados en contextos de emergencia climática respecto a el acceso a la justicia y la seguridad jurídica, con mecanismos para los defensores y defensoras ambientales y de derechos humanos, diferencialmente en comunidades indígenas y campesinas y hacia las mujeres y disidencias indígenas con perspectiva interseccional. La titulación del territorio indígena sin más dilaciones, generando mecanismos efectivos, integrales y con participación activa de los pueblos indígenas, adoptando políticas públicas integrales e interculturales. La implementación de medidas que garanticen el cumplimiento efectivo del derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado en todos los proyectos o políticas que involucren a pueblos indígenas y más aún en proyectos extractivos destinados a transicionar a energías renovables en el actual contexto de emergencia climática. Reafirmamos nuestros reclamos territoriales bajo el lema "Arriba los derechos y huipalas, abajo la reforma inconstitucional jujeña". Muchas gracias a esta honorable Corte, a toda la audiencia y quedamos a disposición para cualquier consulta que necesiten. Muchas gracias por su intervención.